Suena en tu radio Archivo 7. Llega el fin de y la semana queda atrás. Las noticias nos abruman, a veces se andan por lo más. Archivo 7, todos los temas a mano. Tu resumen informativo, la conducción de Mariano. Archivo 7, a tu actualidad en vivo. Toda la semana en un solo programa, tu compendio informativo. Te contamos todo, no podamos nada. Archivo 7, el resumen semanal más completo con los hechos informativos más importantes de la semana, contados día a día. Idea, producción periodística y conducción, Mariano Fratini. Archivo 7, tu resumen de la actualidad. Archivo 7, todos los temas a mano. Tu resumen informativo, la conducción de Mariano. Archivo 7, a tu actualidad en vivo. Toda la semana en un solo programa, tu compendio informativo. Mis amigos, bienvenidos. Una nueva edición de Archivo 7 ya está en el aire. Una hora para compilar los temas informativos trascendentes de la semana que queda atrás. Pero por sobre todas las cosas, compartir este maravilloso momento juntos a través de la sintonía de la radio. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y junto a ustedes a cada una de las radios amigas que tomando la señal de Metanoia nos hace parte de su programación. Un tiempo especial es el que ponemos en marcha en medio de una semana bastante particular. Si bien comenzamos a transitar este programa ya en un nuevo mes, el 11º mes de este 2025, las noticias que resumiremos quedarán involucradas dentro de lo que concierne a lo que ha sido la última semana de octubre de este año. El agradecimiento, el saludo y el cariño para cada uno de aquellos que programa tras programa nos genera algún tipo de devolución, algún contacto o algún vínculo, contándonos acerca de lo que le ha parecido al programa, de lo que ha generado en ellos este interesante momento de noticias, esta estructura informativa que muy poco tiene que ver con lo que hacemos habitualmente durante la semana, pero que informa y por supuesto acompaña. Señoras, señores, mi nombre es Mariano Fratini y así inicia una nueva edición de Archivo 7. Siete días en la semana, 24 horas en cada día, 60 minutos en una hora y las noticias nos invaden a cada instante. Archivo 7, tu resumen de la actualidad. Conduce Mariano Fratini. Joven para averiguar el motivo por el que permanecía allí, recibiendo como respuesta: es que estoy vigilándolo para que no haga nada equivocado. Aspiraba a quedarse con una de las bancas en la Cámara Alta. Estás escuchando Archivo 7. Archivo 7. Esto pasó el sábado. Tragedia en Misiones. Un colectivo embistió a un auto, cayó a un arroyo y dejó al menos 9 muertos y 29 heridos. El trágico siniestro vial ocurrió en la madrugada del sábado pasado en la localidad de Campo Viera, en el centro de la provincia de Misiones. Alrededor de las 4:30 eran cuando el colectivo de la empresa Sol del Norte, que transportaba unos 50 pasajeros desde Oberá, chocó de frente con un auto Ford Focus que circulaba en sentido contrario sobre la ruta nacional número 14 a la altura del kilómetro 892. Como consecuencia del violento impacto, fallecieron 9 pasajeros, 6 hombres y 3 mujeres. Al menos 29 de los pasajeros resultaron heridos. Las víctimas fueron identificadas por fuentes policiales como Gabriela Paola García, de 26 años, Magalí Lielén Belén Amarilla, de 22, y Katia Bublifovsky,
de 24 años, junto a Rafael Jordán, Gonzalo Ortiz, de 34, Ángelo Tadeo Alpuy, de 19, Elian Natanael Álvarez, de 25, Jonás Luis Dávalos, de 20, Enzo León, de 19, y Brian Homos, de 19 años de edad. Archivo 7, el resumen semanal más completo con los hechos informativos más importantes de la semana, contados día a día. Archivo 7, tu resumen de la actualidad. Archivo 7, esto pasó el domingo. El domingo pasado se corrió el Gran Premio de Fórmula 1 de México, en el que Colapinto, el piloto argentino, terminó en la 16ª y última ubicación. El ganador fue Lando Norris y es el nuevo líder de la Fórmula 1 internacional. El británico de McLaren dominó de principio a fin en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se quedó con un triunfo vital, superando a su compañero Oscar Piastri, que llegó en la 5ª ubicación, y convirtiéndose en el nuevo líder del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 internacional por un solo punto de diferencia. Charles Leclerc con Ferrari y Max Verstappen con Red Bull completaron el podio. Oliver Berman con Haas consiguió un histórico resultado en la máxima categoría al finalizar en el 4º lugar. Franco Colapinto, como les contábamos, terminó en el puesto número 16 y con 4 abandonos entre los 20 pilotos que arrancaron desde el punto de partida, Franco terminó en el último lugar. Ambos pilotos de Alpine, tanto Colapinto como Gasly, sufrieron notablemente el rendimiento del monoplaza A525. El argentino se tocó en el comienzo del Gran Premio con el Aston Martin y realizó un trompo en la largada. Estuvo prácticamente toda la carrera en el fondo de la grilla, al igual que su compañero de fórmula Pierre Gasly. Archivo 7, tu resumen de la actualidad. Conduce Mariano Frattini. Hablamos de un domingo electoral, como lo fue el domingo pasado, en donde después de las 9 de la noche se conocieron resultados que generaron asombro y alegría. Un categórico triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional mostró su victoria, sobre todo en provincias o en lugares que le eran adversos, como lo fue la provincia de Buenos Aires, obteniendo más del 40% de los votos a nivel país. El gobierno logró un fuerte respaldo y ganó las elecciones nacionales legislativas 2025. Con más del 99% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza obtuvo en la elección para la Cámara de Diputados el 40,66% de los votos. El peronismo, que el 26 de octubre pasado compitió con el sello Fuerza Patria y algunas variantes provinciales, rondó el 31,7%. El oficialismo ganó en 16 provincias. La mayor sorpresa, por supuesto, como les decíamos, se registró en la provincia de Buenos Aires, en donde la lista encabezada por Diego Santilli superó con el 41,45% al peronismo, que sacó el 40,91%. Para poder entender la amplia victoria del oficialismo, hay que, obviamente, desgranar el resultado provincia por provincia y ciudad por ciudad. Lo cierto es que las legislativas marcaron 24 elecciones en una, en donde, tal y como el propio Milei lo había anticipado, la República Argentina prácticamente se tiñó de violeta. Archivo 7. Esto pasó el domingo. Un acto comicial, como les contábamos, que no solamente dejó ganadores y perdedores, sino que también marcó una brusca caída en la participación de la gente, que apenas si alcanzó el 68%. Estamos hablando de casi 12 millones de argentinos que no fueron a votar. Según datos oficiales difundidos apenas terminado el escrutinio, la participación del proceso electoral fue del 67,85%, uno de los valores más bajos a nivel nacional desde el retorno a la democracia.
Con este número, el ausentismo alcanzó el 32,15% y sobre las 35.587.634 personas que aparecen en el padrón, se puede concluir que 11.570.024 electores decidieron no ir a votar. Este mínimo histórico se suma a la tendencia descendente observada en los últimos procesos electorales que se registraron en las provincias en donde hubo elecciones desdobladas, en donde en 6 de ellas ni siquiera alcanzaron el 60% de la participación en la urna. Es más, en las elecciones provinciales del 11 de mayo en Chaco, la mitad del electorado, el 50% de la gente, decidió no ir a votar. Noticias, actualidad y el resumen informativo de la semana. Archivo 7. Archivo 7. Esto pasó el lunes. La semana hábil abrió con una noticia realmente perturbante. La información tiene que ver con el ámbito meteorológico y por supuesto internacional, porque el huracán Melissa alcanzó categoría 5 y amenazaba con inundaciones catastróficas la zona de Jamaica y el Caribe. El huracán Melissa se fortalecía el día lunes mientras se dirigía hacia Jamaica y otras partes del Caribe como una especie de ciclón de categoría 5, el más alto, con pronósticos de inundaciones catastróficas y llamados urgentes de parte de los meteorólogos a que los residentes busquen refugio de inmediato. Al huracán Melissa se le atribuye al menos unas 4 o 5 muertes en Haití y en República Dominicana tan solo esta semana, ya que en sus bandas exteriores la situación no mostró ningún tipo de alivio. Provocaron intensas lluvias y desplazamientos de tierra. La tormenta avanza a un ritmo preocupante, lento pero preocupante al fin, lo que significa que las zonas de su trayectoria podrían experimentar condiciones severas durante mucho más tiempo que, por ejemplo, un huracán convencional que pasa mucho más rápidamente. Lo más importante del mundo de las noticias en un solo programa. Archivo 7, tu resumen de la actualidad. Archivo 7, esto pasó el lunes. Y el primer día hábil de la semana, día post-elecciones, mostró movimientos a nivel bursátil, económico y financiero. El dólar en el Banco Nación retrocedió un 3,6%, iniciando la rueda del día lunes a 1.460 pesos para la venta. Por supuesto que las acciones argentinas subieron hasta un 50% en Wall Street, producto de la victoria de Javier Milei y por supuesto lo que implica su vínculo, su relación con los Estados Unidos, que decidió apoyar financieramente a la nación argentina. La bolsa porteña el día lunes se disparó un 20% hacia arriba. Por supuesto que la mirada internacional de Argentina ya es otra después de los números de las elecciones. JP Morgan cambió sus previsiones para el riesgo país y esto ayudó, por supuesto, a que el dólar comience a descender. Así arrancó la semana. Un riesgo país que comienza a bajar luego de la euforia financiera por el resultado electoral y que impulsa las bajas en las tasas de interés. Por ejemplo, la de los plazos fijos o aquellas que terminan otorgando las billeteras virtuales, a donde la gran mayoría de los argentinos va a poner su dinero o mantiene su dinero mientras lo utiliza en medio de sus operaciones cotidianas. Lo más importante del mundo de las noticias en un solo programa. Archivo 7, tu resumen de la actualidad. Lo más importante del mundo de las noticias en un solo programa. Archivo 7, tu resumen de la actualidad. Archivo 7, noticias de salud. Las bacterias imposibles, así es como algunos las llaman, fueron descubiertas bajo el hielo del Ártico y podrían llegar a cambiar lo que hasta ahora se sabe acerca del clima global.
Siempre se creyó que las condiciones bajo el hielo marino del Ártico eran demasiado extremas como para que existieran organismos capaces de fijar nitrógeno. Sin embargo, un equipo de científicos europeos descubrieron que existen microorganismos adaptados que sobreviven y que cumplen funciones claves en ese entorno hostil. Son bacterias fijadoras de nitrógeno conocidas como diazotrófos. El descubrimiento fue realizado por investigadores de Dinamarca, Suecia, Alemania y Francia y publicado recientemente en una revista especializada. Además, advirtieron que estos microorganismos identificados podrían llegar a tener consecuencias globales para el clima. El hallazgo de estas formas de vida especiales bajo este extremo hielo marino del Ártico sorprendió a la comunidad científica y desafió las creencias previas sobre la posibilidad de la existencia de algún tipo de organismo en condiciones tan adversas. Se creía que la fijación del nitrógeno no podía ocurrir bajo el hielo marino porque se asumía que las condiciones de vida para los organismos que realizaran la fijación de nitrógeno eran demasiado pobres, así dijeron los científicos desde la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. Hasta hace poco, la comunidad científica consideraba que las bacterias fijadoras de nitrógeno, microorganismos que son capaces de convertir el nitrógeno atmosférico en formas útiles para otros seres vivos, solamente prosperaban en aguas cálidas y tropicales, pero terminaron dándose cuenta de que esto no es del todo así. Mariano Frattini te acompaña en Archivo 7. Archivo 7. Esto pasó el martes. Amazon planea despedir 30.000 empleados, su mayor recorte de personal en la historia. Estamos hablando de la empresa Amazon, uno de los mayores empleadores del mundo, que está preparándose para ejecutar el mayor recorte de personal de su historia, con el despido de aproximadamente 30.000 empleados corporativos, todo esto a partir de finales de octubre de este año. Así lo adelantaron a través de la agencia Reuters. Este recorte representa el 10% de casi 350.000 trabajadores en sus oficinas centrales y, según análisis del mismo medio, responde a una estrategia de reducción de costos y optimización de recursos tras la sobrecontratación registrada durante el auge que tuvieron durante la pandemia. Actualmente, Amazon, fundada, recordemos, por Jeff Bezos, emplea más de 1.55 millones de personas en todo el planeta, según los registros que la compañía tiene. El ajuste se enmarca en una tendencia mucho más amplia de reducción de personal en grandes empresas estadounidenses, sobre todo en el área de la industria de la tecnología. Archivo 7. Esto pasó el martes. Nos quedamos en el ámbito de las noticias internacionales porque Estados Unidos lanzó un ataque letal contra 4 embarcaciones narcoterroristas en el Pacífico Oriental. El Departamento de Guerra de los Estados Unidos ejecutó 3 ataques cinéticos letales sobre 4 embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas dedicadas al tráfico de narcóticos en el Pacífico Oriental. Según un mensaje difundido por el secretario de Defensa de la Casa Blanca, Pete Hegseth, el secretario aseguró que las embarcaciones habían sido previamente identificadas por el aparato de inteligencia estadounidense al transitar rutas habituales del tráfico ilícito y transportar drogas. Durante la primera intervención, 8 hombres presuntamente vinculados al narcotráfico murieron a bordo de los navíos, en la segunda fallecieron 4 hombres y en la tercera 3 personas más, totalizando en 14 la cantidad de personas fallecidas. La actualidad del país y del mundo resumida en un solo lugar. Archivo 7. Las noticias de la semana en un solo programa. Archivo 7. Efemérides de la semana. Y sobre el final de esta semana, y particularmente sobre finales de este mes, el 31 de octubre, se recordó
el Día de la Reforma, acontecimiento vinculado a un suceso que tuvo lugar en el año 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania, lo que se considera como el inicio de la Reforma protestante. Este acto marcó el comienzo de una revolución al criticar las prácticas de la Iglesia Católica, como por ejemplo la venta de indulgencias. Lutero redactó 95 puntos críticos sobre la teología y las prácticas que la Iglesia Católica llevaba adelante, especialmente, como les decíamos, acerca de las indulgencias, y las publicó allí en Wittenberg. Venta de indulgencias que, generó una gran controversia y un profundo revuelo, sobre todo en el ámbito de la teología. Las tesis se oponían a que alguien pudiera pagar por alcanzar su salvación, pagar por alcanzar el perdón para los pecados, criticando que se promoviera el enriquecimiento del clero en lugar del arrepentimiento y la ayuda a los pobres. El acto de Wittenberg inició un movimiento de protesta que llevó a la creación de la Iglesia protestante y a la división de la cristiandad occidental. Las tesis se difundieron rápidamente por toda Europa, generando un profundo debate que tuvo consecuencias realmente importantes y duraderas dentro de lo que concierne a la comunidad. Cada 31 de octubre, a partir del año 1517, recordamos a esa fecha como el Día de la Reforma. Siete días en la semana, 24 horas en cada día, 60 minutos en una hora y las noticias nos invaden a cada instante. Archivo 7, tu resumen de la actualidad. Conduce Mariano Frattini. Noticias que en este caso tienen que ver con el ámbito de la fe, información cristiana que, por ejemplo, podés encontrar en nuestra plataforma digital www.metanoiamusical.com para poder desarrollar o ampliar muchos de los temas que aquí compartimos junto a vos. Noticias. De los estadios al llamado de Dios, Dani Alves, el reconocido exjugador de fútbol, uno de los más laureados en la historia de este deporte, vive hoy una realidad muy diferente. A los 42 años, el ex lateral del Barcelona y de la selección de Brasil se presenta como un discípulo de Cristo Jesús en una declaración que refleja un giro radical que dio su vida luego de haber pasado 14 meses en prisión por una denuncia de agresión sexual, causa de la que fue posteriormente absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Su primera aparición pública tras el proceso judicial fue en Girona, España, durante el tercer Congreso de Jóvenes de la Iglesia Elim, en donde no solamente asistió como invitado especial, sino que participó activamente cantando, orando y compartiendo su testimonio ante cientos de personas. Hay que tener fe, hermanos míos, yo soy la prueba de eso. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Así expresó visiblemente emocionado el exfutbolista, quien aseguró que su libertad y transformación son un milagro divino. Después de 25 años, el Festival Palau vuelve a Rosario y, en medio de una semana realmente intensa con las actividades previas, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, recibió al conferencista. La ciudad de Rosario se convierte en escenario perfecto para lo que obviamente está haciendo el Festival Palau, que lleva a cabo un recorrido por diferentes lugares y que hacía 25 años no se desarrollaba en la ciudad. A pesar de este casi cuarto de siglo, el conferencista Andrés Palau, hijo de Luis, y su equipo regresaron para terminar la obra de Dios y llenar de esperanza a millones de personas. El gobernador Maximiliano Puyaro, gobernador de la provincia de Santa Fe, realizó una emotiva conferencia de prensa para recibir a los representantes del festival con el fin de poder brindarles un agradecimiento y reconocer el cambio que continúan realizando en diferentes naciones a la hora de dar a conocer el mensaje del Evangelio. La actualidad del país y del mundo resumida en un solo lugar. Archivo 7, las noticias de la semana en un solo programa.
Lo que compartimos a continuación es una de las canciones estrenadas hace muy poco, pero viene a colación de una noticia que tuvo lugar hace algunos días atrás. Hablamos de esta versión en vivo presentada por el Mundo para dejarle una sorpresa a los presentes. Es decir, debajo de sus asientos, expresó: he colocado una nota con una palabra de edificación para que Dios pueda ministrar sus vidas. Durante una entrevista al medio mexicano, el Daddy Yankee le habla a los presentes. Escuchá, presta atención. Muchas gracias, familia, por recibirme con tanto cariño. Para mí es un honor estar con ustedes nuevamente. ¡Qué lindo! Pero ahora, con una nueva misión para decirle al mundo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. A todos mis colegas que están aquí, felicitaciones a todos. Mucho respeto. Los felicito por sus premios, pero hay un premio mayor: la corona de la vida. Siempre, no lo olviden. Muchas gracias, Billboard. Y les dejé, oye, una sorpresa a todos. Debajo de sus asientos les dejo una nota a todos ustedes, las pueden ahora mismo abrir. Una palabra de edificación que les ministre en sus vidas. Recuerden, Jesús es el camino, la verdad, la vida, y Cristo viene. Estás escuchando Archivo 7. Después de las palabras de Daddy Yankee, más informaciones que tienen que ver con el ámbito de la fe. Una estudiante cristiana afirma que el distrito escolar en donde se desarrolla educativamente hablando censuró su fe al bloquear su obra de arte. Una estudiante cristiana de preparatoria en Colorado, Estados Unidos, defiende la libertad religiosa, alegando que su distrito escolar le impidió expresar sus creencias. El conflicto se centra en la tradición de la escuela de permitir a los estudiantes de último año mostrar su espíritu escolar pintando un espacio del estacionamiento. First Liberty Institute, un grupo legal religioso sin fines de lucro, envió una carta a nombre o en nombre de Sofía Sommerker a la escuela y al distrito escolar Academy School District 20 para expresar cómo la estudiante de último año es una creyente en Cristo y disfruta mostrando su fe a través de sus obras de arte. La escuela, que está ubicada en Colorado, permite a los estudiantes de último año, por una pequeña tarifa, reservar y decorar el espacio del estacionamiento escolar y, en este caso, a ella no se le permitió. First Liberty sostiene que la negación por parte del distrito de las solicitudes del espacio de estacionamiento para esta joven estudiante viola las protecciones de la primera enmienda estadounidense. Es inconstitucional que la escuela rechace el diseño del estacionamiento que Sofía quiso hacer, debido a que allí quiso expresar algo que tenía que ver con la religión. Así lo dijo Keisha Russell, asesora principal de First Liberty Institute. La Constitución protege la libertad de expresión religiosa, incluso cuando ocurre en instalaciones de escuelas públicas. Noticias. La esposa de un ex miembro de Hamas, cuyo padre ayudó a crear el grupo terrorista, se encontró con Jesús en un sueño milagroso. Una joven con profundos vínculos con el grupo terrorista palestino Hamas cuenta su testimonio sobrenatural de cómo abandonó el Islam para encontrar su fe y su esperanza en Jesucristo. Shuman al-Kawashmi estuvo casada con un miembro de Hamas en Gaza. Además, su padre fue uno de los fundadores del grupo extremista islámico. Aunque fue criada para odiar a Israel y le enseñaron a matar a los judíos y a maldecir a los cristianos, Dios todavía mostró su misericordia, hablándole a su corazón y la llamó a salir de ese ambiente de maldad. Cuando Hamas tomó el control de Gaza en 2007, vio lo violentos que eran, asesinando a sus compatriotas palestinos, no solamente para consolidar su poder, sino para jactarse de lo que hacían. Dice que su objetivo era atemorizar a todos, a menos que se rindieran al control de Hamas. Lo que sucedió después es una historia que hay que escuchar para creer. Es la propia joven la que cuenta cómo Dios le habló y terminó entregando su corazón a Cristo.
Archivo 7, el resumen semanal más completo con los hechos informativos más importantes de la semana, contados día a día. Archivo 7, tu resumen de la actualidad. Archivo 7, esto pasó el miércoles. Una semana bastante particular ha sido esta, con noticias que llegan desde el espacio exterior, porque hay que hablar acerca del cometa 31 Atlas y los enigmas y los metales de otros mundos que pudiera llegar a traer. Este cometa 31 Atlas, un visitante de otro sistema solar, alcanzó su punto más cercano al Sol justamente el miércoles de esta semana. Es el tercer objeto interestelar detectado y está siendo estudiado por científicos de todo el planeta. El calentamiento solar hace que el hielo del cometa se evapore, liberando gas y polvo que forma una columna luminosa. Se detectó níquel de forma constante, pero el hierro solo apareció a medida que iba acercándose este cometa al Sol. Esta proporción de metales es inusual en comparación con otros cometas conocidos. Los investigadores sugieren que los metales pudieran llegar a provenir de compuestos raros o de una composición química original única. Algunos expertos, incluso como el físico de Harvard Avi Loeb, especulan con un posible origen tecnológico debido a sus anomalías, hablando acerca de extraterrestres ocultos detrás de este cometa. Archivo 7, tu resumen de la actualidad. Conduce Mariano Frattini. Violencia en Río de Janeiro. Por lo menos 60 personas perdieron la vida en operativos policiales contra el Comando Vermelho. Una ofensiva con 2.500 agentes, helicópteros y blindados buscó capturar a los capos de una organización criminal, y la noticia trascendió las barreras de todos los países por lo luctuosa e impactante. Río de Janeiro amaneció bajo fuego a mitad de semana, después de primeras horas en donde helicópteros y blindados y drones de la policía habían irrumpido en los complejos de Amelmao y de Peña, dos de los mayores lugares o mayores favelas en el norte carioca, y lo hicieron con una ofensiva en contra del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. El balance de esa primer jornada fue realmente estremecedora. 64 personas muertas, entre ellos 4 agentes y más de 80 detenidos. La operación comenzó antes del amanecer, con bloqueos vehiculares en las autopistas que rodeaban los complejos y el cierre de avenidas estratégicas. Helicópteros sobrevolaban las favelas desde la noche anterior, mientras vehículos blindados rompían barricadas de neumáticos incendiados. Drones detectaron movimientos y guiaron el avance de 2.500 agentes por las diferentes callejuelas estrechas, y por supuesto el contraataque de los delincuentes no se hizo esperar. Una noticia luctuosa llegada desde tierras brasileñas. Suena en tu radio Archivo 7. Archivo 7. Noticias de salud. Hablamos acerca de un dato que tiene que ver con la salud bucal y la edad próxima a la muerte, porque la velocidad de la pérdida de las piezas dentales predice el riesgo de muerte en los adultos mayores. La rapidez con la que una persona mayor pierde sus dientes podría ser un indicador clave en su riesgo de mortalidad. Esto según un estudio aparecido esta semana y publicado recientemente. La investigación, realizada por un equipo de la Universidad de Sichuan en China, analizó a 8.073 adultos mayores, con una media de edad de 83 años, a quienes se les hizo el seguimiento durante un promedio de 3 años y medio. Los resultados mostraron que una progresión acelerada de la pérdida dental estaba asociada precisamente con un aumento significativo del riesgo de muerte por cualquier causa, independientemente del número de dientes que la persona tuviera al inicio del estudio. Este hallazgo subrayó la relevancia que tiene la salud bucal como reflejo del estado general de la salud en la vejez.
Lo más importante del mundo de las noticias en un solo programa. Archivo 7, tu resumen de la actualidad. Archivo 7. Esto pasó el jueves. Javier Milei se reunió con los gobernadores en la Casa Rosada y lo hizo para acordar las reformas de cara al futuro y después de las elecciones en donde su partido salió victorioso. Con el objetivo de poder retomar el vínculo con las provincias, el jueves por la tarde se produjo una cumbre en la Casa Rosada entre el presidente Javier Milei y 20 de los gobernadores de las provincias argentinas. Una cumbre que buscó comenzar a generar el consenso dentro de las reformas estructurales libertarias y por supuesto de cara al presupuesto 2026 que en algunas semanas más se tratará en el Congreso de la Nación. El encuentro inició algunos minutos después de las 7 de la tarde y tal y como estaba previsto originalmente tuvo lugar en la sala Eva Perón en el primer piso de Balcarce 50. Como otro gesto de acercamiento y de apertura al diálogo, el líder libertario decidió sumar a la reunión a todo su gabinete y no solamente a aquellos que están encargados del vínculo con cada una de las provincias. Lo más importante del mundo de las noticias en un solo programa. Archivo 7. Cada vez más familias se endeudan para hacer compras en el supermercado. Esto, según un informe de la Universidad de Buenos Aires, en medio de la caída del consumo, el uso del crédito para financiar precisamente lo que las familias consumen en los supermercados se vuelve cada vez más habitual, por lo que cada vez hay más familias endeudadas para afrontar gastos básicos cotidianos. Al mismo tiempo, crece la morosidad dentro de ese segmento. Así surge de un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Destacan que, si bien hubo una leve reducción entre diciembre del 2023, en lo que fue el inicio de la gestión de Javier Milei, y mayo del 2025, su participación en las compras aumentó de manera significativa del 39 al 45%. Este avance del crédito se dio en paralelo a una disminución en el uso de otros medios de pago. Las tarjetas de débito retrocedieron del 36 al 26%, mientras que el efectivo pasó del 20 al 16%. En contraste, el uso de las billeteras virtuales se expandió en 6 puntos porcentuales, al pasar del 7 al 13% en todas las operaciones. Mariano Frattini te acompaña en Archivo 7. Archivo 7. Esto pasó el viernes. Y el día viernes, último día hábil de la semana, decidimos cerrarlo con dos muy buenas noticias. Una de ellas tiene que ver con el ámbito de la salud y hasta una especie de orgullo que los argentinos podemos llegar a sentir, porque por primera vez un médico argentino va a dirigir la Federación Mundial de Terapia Intensiva. Por primera vez en la historia, un médico de origen argentino ha sido elegido para encabezar la Federación Mundial de Terapia Intensiva y Cuidados Críticos, uno de los organismos más influyentes en la gestión y en el desarrollo de la medicina intensiva a nivel global. Néstor Raimondi, jefe de la División de Cuidados Intensivos del Hospital Juan Fernández de la ciudad de Buenos Aires, en donde completó su especialización hace más de 30 años, fue designado para ese cargo. A lo largo de su vasta trayectoria, fue presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y de la Federación Panamericana e Iberoamericana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Raimondi obtuvo el nombramiento durante lo que fue el 17º Congreso Mundial de Cuidados Intensivos y Críticos, realizado el mes pasado en Vancouver, Canadá. Estás escuchando Archivo 7. Y la última muy buena noticia de nuestro programa y también de la semana tiene que ver con la economía y los mercados, porque la bolsa registró en el cierre de la semana un récord nominal y el riesgo país cayó a su nivel más bajo de los últimos 9 meses. Las acciones y los bonos argentinos confirmaron el momento positivo después de las elecciones de medio término del domingo pasado. A las 12:20
del día del viernes, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subía el 6,8% en los 2.980.000 puntos, en un nuevo máximo nominal medido en pesos por encima de los 2.843.736 puntos de enero de este año, mientras que los bonos soberanos en dólares progresaban en un 1,5% en promedio, en lo que fue la quinta suba consecutiva a lo largo de las jornadas hábiles de esta semana. El riesgo país de JP Morgan descontó 23 unidades para la Argentina, dejando el número en 647 puntos básicos, un mínimo que no se registraba desde el 4 de febrero de este año. Llega el fin de y la semana queda atrás. Las noticias nos abruman, a veces se andan por lo más. Archivo 7, todos los temas a mano. Lunes un informativo con la conducción de Mariano. Archivo 7, a tu actualidad en vivo. Toda la semana en un solo programa, tu compendio informativo. Te contamos todo, no guardamos nada, no te olvidas en la felicidad, no te vengas más, no lo voy a dar, Estás escuchando Archivo 7. En un mundo cargado de noticias, hacemos una pausa y compartimos la buena noticia de hoy. La gran mayoría de nosotros, en muchas ocasiones a lo largo de nuestra vida, atravesamos por momentos que, si los llamamos de una manera amable, se presentan como momentos complicados, momentos difíciles en donde no encontramos una luz al final del túnel y en donde la situación parece ir demasiado cuesta arriba. Cuando la situación no da para más y te quedas ya sin fuerzas, es ese el momento de buscar ayuda en lo alto, de pedirle al Señor que quiebre todo yugo que nos esclaviza, que levante la pesada carga que está sobre nuestros hombros, que rompa esa vara que nos está oprimiendo. La palabra del Señor declara en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 4, «Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor». No nos queda otra. Buscar a Dios no solamente es la mejor opción, es una tremenda necesidad y es la única salida en medio de la verdadera complicación en la que a veces, por nuestros propios medios, por impericias o por errores ajenos, terminamos involucrados. Poner nuestra mirada en los cielos, clamar por ayuda al trono de la gracia y aguardar que la libertad, el milagro y el poder sobrenatural que vienen de Dios desciendan sobre nuestras vidas, es lo que anhelamos para hoy. Noticias, actualidad y el resumen informativo de la semana. Archivo 7. Y así llegamos al final de una nueva edición de Archivo 7, este compilado de noticias que durante 60 minutos les hemos ofrecido a través de la programación de la radio. Nos vamos saludando a cada una de las radios amigas que nos han puesto en antena, agradeciendo por supuesto la amabilidad de habernos hecho parte de su programación y también, por supuesto, expresando nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes que durante esta hora nos han acompañado mientras repasábamos lo más importante en materia informativa de la semana que quedó atrás. Señoras, señores, mi nombre es Mariano Frattini. Si Dios lo permite, en 7 días volveremos a compilar las noticias, la actualidad y la información trascendente en un nuevo capítulo de Archivo 7. Será hasta la semana que viene. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bye bye.
Hasta aquí, las noticias de la semana resumidas para vos. Archivo 7 llega a su final para reencontrarnos en 7 días. Archivo 7. Idea, producción periodística y conducción, Mariano Fratini. Será hasta la próxima. Dios te bendiga.